Hola, hola, saludos para todos. Empieza la semana que será el Gran Premio de Miami. Tenemos una semana donde sigue habiendo mucha cuestión política alrededor de la Fórmula 1. En lo deportivo nos estaremos metiendo de a poco esta semana mientras transitamos al jueves que empiece a moverse los equipos y el viernes las prácticas libres en el circuito de Miami allí en Estados Unidos. Entre los temas que tenemos esta semana, Sebastián Vettel sale a defender a Lando Norris. ¿Será? Un 2 de julio de 1972, Helmut Marko, el asesor deportivo de Red Bull, tuvo un accidente que le impidió seguir en la Fórmula 1. Les cuento un poco ese tema, si hay tiempos. Algunos están en contra de lo que será el circuito en Madrid, pero hay que decir que ya pusieron la piedra fundamental y empiezan las obras. Se cumplieron ayer 40 años de la tragedia de Montjuic en España, donde hubo varios muertos, también les contaré esto. Las mejoras de Aston Martin. ¿Qué es lo que se espera para no la próxima carrera, sino la siguiente? Las dificultades que tiene Carlitos Sainz con el Williams, que se emparentan con lo que le pasa a Lewis Hamilton. Y por último, las obras en el Autódromo de Buenos Aires, y quiero empezar con esto. Saben ustedes que no solamente por lo que pueda ocurrir con Franco Colapinto, que se acerca a la Fórmula 1 cada vez más y parece ser la próxima carrera, la de Enzo y Dino Ferrari en Imola, la posibilidad que tenga Franco de subirse a ese Williams. Pero hace rato que se viene hablando del retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires y yo les he contado en muchas ocasiones lo que tiene que ver con la necesidad prácticamente que tiene la Fórmula 1 de cuando van a Brasil tengan otro gran premio en el sur del continente, esto es en Argentina, para abaratar costos, el tema de los viajes y todo esto. Bueno, se empieza a pensar que ese gran premio va a volver a la Argentina. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento en el Autódromo de los Hermanos Gálvez en Buenos Aires? Se está adecuando todo, hacían falta, creo que eran 60 millones de dólares, la última noticia que tuve hace un par de años, antes de que reiniciara las obras, para poner en condiciones toda la parte de comunicaciones, la parte de internet, la parte de la pista, los paddocks y todo. Bueno, las obras ya han comenzado. La idea es dejar el circuito en condiciones para que en marzo del 2026 tengamos la posibilidad de traer la MotoGP, que corren por ahora en el circuito de Santiago del Estero, en Termas de Río Hondo, a la provincia de Buenos Aires, al circuito de la ciudad de Buenos Aires, y ver si en el 2027 ya se puede hablar de que la Fórmula 1 volvería. La medida justamente va a ser el Gran Premio de MotoGP en Argentina, y a partir de allí podremos saber si tendremos sí o no Fórmula 1 en Buenos Aires en el 2027. Me parece que sí. Si les gusta el contenido, como siempre les digo, dejen likes, háganse suscriptor de la plataforma nuestra de Geeks sobre Ruedas. Es absolutamente gratis y por supuesto reconocerle todo el esfuerzo que hacen nuestros patreones. Recordamos que a partir de un cafecito por mes, el precio de un café nos ayudan muchísimo cuando tenemos que cambiar equipo, cuando tenemos que hacer algún update de los elementos que usamos para esto, no se les pide mucho más y nos ayudan muchísimo también con los likes, esto hay que decirlo, y sobre todo la próxima carrera será muy importante porque en la carrera de Miami estaremos haciendo dupla con la gente de Motorsport, la plataforma más importante en internet de Fórmula 1 y automovilismo en general, así que tenemos el honor y el placer de compartir con ellos lo que será la transmisión, la primera transmisión en español para esa plataforma. Pasamos al segundo tema, el circuito de Madrid. Yo les contaba a ustedes que hace algunos días Almeida, el mayor, el alcalde de Madrid, había estado en Estados Unidos justamente recorriendo con Garfunkel el autódromo de Miami, donde se va a correr la próxima carrera. Eso parece ser que le dio muy buenas ideas a Martínez Almeida, al mayor, alcalde de Madrid, para comenzar las obras de lo que será el circuito de Madrid a partir del 2026. Saben ustedes que España se convertirá con este circuito, que tendrá que estar listo para el año que viene, en el segundo país, junto con Estados Unidos, de albergar dos grandes premios. Estados Unidos tiene 3 y hasta podría tener 4 en el mismo país. Así que pusieron la piedra fundamental. Estuvo Carlitos Sainz, que es el embajador en este caso de Madrid, como él es madrileño, para presentar lo que serán las obras, y estuvo viendo la maqueta, cómo son las diferentes curvas. Tendrá una recta de un poco más de medio kilómetro, tendrá una curva peraltada, por ejemplo, tendrá también un túnel, donde es una buena zona de sobrepaso, y se habla de un total de 22 curvas de este circuito urbano, semiurbano, en realidad, y serán 57 vueltas a este circuito. Como les decía, la monumental será la curva que tendrá un peralte de 24 grados de desnivel. Se trata de la curva 12ª del circuito. Bueno, así será que tendremos un circuito nuevo al que habrá que acostumbrarse también.
Les contaba al principio que Sebastián Vettel salió en defensa de Lando Norris porque la expectativa era que a partir de lo que ocurrió el año pasado, en el 2024, con la pelea prácticamente hasta el final del campeonato entre Lando Norris de McLaren y el Red Bull de Max Verstappen por conseguir el campeonato de pilotos, eso hubiera forjado un poco el temple o el temperamento de Lando Norris. Y algunos lo veían como que este año, con el auto que es absolutamente dominante, o por lo menos bastante dominante en estos momentos, tendría chance de poder erigirse como el campeón, inclusive a previo, ¿no? Llevamos cinco carreras nada más. Sin embargo, esto no ha ocurrido y el que parece haber sacado ventaja de algunas de las debilidades de Lando Norris ha sido justamente su compañero de equipo, Oscarcito Piastri. El australiano se ha llevado 3 de las 5 carreras hasta el momento, la otra la ganó Norris y la otra la ganó Verstappen en Japón. Y sigue cometiendo algunos errores Lando Norris, y esto ha hecho que no solamente los fanáticos de McLaren, sino muchísima de la gente que está alrededor de la Fórmula 1 le cayera encima al piloto británico diciendo que no tiene el temple necesario para ser campeón del mundo. Lo que se le critica es que, por ejemplo, él dice: yo no tengo nada de problema de invitar a mis rivales o mis compañeros en pista a comer, a cenar, a juntarnos y qué sé yo. Y algunos lo critican por esto, porque dice, se enfrenta a Verstappen, que es un tipo despiadado y que en pista da el 100% y no le importa quién es amigo y quién es enemigo, se comporta igual con todo el mundo. Sebastián Vettel salía a decir que era impensado hace algún tiempo decir que los pilotos podían compartir cosas juntos o salir a divertirse y todo esto, pero que eso ha cambiado muchísimo en el último tiempo y que no ven nada mal que Norris pudiera hacer esto mientras cada uno de los grandes premios, cuando tiene que salir a correr, diera lo mejor para poder obtener triunfos y por supuesto consagrarse como campeón del mundo. Bueno, les cuento lo que está sucediendo en Aston Martin con referencia a este auto que está último en el campeonato y que realmente tiene muchísimos inconvenientes para encontrar una buena forma de rendimiento para el auto de Fernando Alonso y Lance Stroll. Bueno, dijo Andy Cowell, que es el director deportivo de la escudería, que empezaron a trabajar prácticamente desde el principio de año con el nuevo túnel de viento que la fábrica construyó en Silverstone. Si bien la data que tienen para este auto del 2025 es la data con el antiguo túnel de viento, han empezado a trasladar de a poco todas las cuestiones al nuevo túnel de viento. Y saben ustedes que muchas veces la cuestión pasa no solamente por lo que te da el túnel de viento, sino por la referencia que luego toma la computadora, que es la que lleva los datos de lo que ocurre en pista. Yo les contaba la semana pasada de cómo el simulador estaba atado a una computadora de fluido dinámico que le pasaba los datos al simulador y le hacía poner las pruebas que tenían en pista. No solamente el clima, la humedad, la temperatura, sino el desgaste de neumáticos, de cómo son las curvas. Entonces todo esto está muy interrelacionado. Y creo que Christian Horner fue que dijo en algún momento que era como leer la hora en 2 relojes distintos. Y yo creo que tiene que ver con esto. Sin embargo, están bastante expectantes en Aston Martin, pues han empezado a desarrollar las piezas que van a ser introducidas ahora en Imola dentro de un par de semanas en el nuevo túnel de viento. Y tienen la verdad que mucha expectativa de la buena, pensando que esto va a dar resultado en los autos para poder ganar un poco de velocidad, que realmente está bastante mal el Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Ya han hecho todas las pruebas con las piezas en pequeño, ahora tienen que construir obviamente las piezas de tamaño normal. Esto les llevará algún tiempo para ponerlos luego en pista y probarlos en los 2 autos, a ver qué sucede y si pueden mejorar en este campeonato que ha empezado bastante mal para la gente del auto verde. Se cumplieron 40 años de un accidente trágico en un circuito y si bien no es una cosa muy linda lo que ocurrió, pero está interesante contar cómo funcionaban las cosas en ese entonces y que algunas no han cambiado demasiado, más allá del tema de seguridad. Se corría en Montjuic, era el 27 de abril del año 1975 y el Lola de Rolf Stomnelen, en el momento de entrar a la zona del estadio, perdía el alerón trasero, salía volando y caía en un puesto de control donde había periodistas y espectadores. El saldo de esto fueron la muerte de 4 personas y 10 heridos graves, más allá de que el piloto terminó con 7 fracturas en su cuerpo. Ya el viernes habían comenzado los problemas, pues los pilotos habían salido a recorrer, como hacen normalmente, a dar vueltas al circuito, y habían notado que había muchísimas falencias en cuanto a lo que tenía que ver con los guardrails, que eran de chapa en ese momento, y obligaron prácticamente a la gente de seguridad a salir, a poner tuercas que faltaban, porque una de esas hojas podía salirse, a reforzar lo que estaba suelto e inclusive a poner más guardrail donde no había, para seguridad de los pilotos. El sábado la mayoría de los pilotos mantuvieron el boicot, no querían correr, y solamente Jackie Ickx salió a pista para probar. Y luego lo que pasa siempre, la gente de seguridad del circuito, que habla con la gente de la FIA,
que le hacen una especie de apriete a Bernie Ecclestone, que era no solamente el dueño de Brabham, sino el que manejaba toda la cuestión de la Fórmula 1, y finalmente decidieron correr ese gran premio. Emerson Fittipaldi, el brasileño bicampeón del mundo, no lo quiso hacer, y el sábado, en el momento de la clasificación, salió de un par de vueltas y se guardó, quedó fuera de la carrera y no corrió. Y el domingo, durante la carrera, ese 27 de abril de 1975, la cosa empezó mal. Las dos Ferraris habían quedado en las primeras dos posiciones y ya saliendo en la primera curva se tocaron para quedar fuera de la competición. Y más tarde sucedió lo que les decía con el Lola de Stomnelen, que salió y terminó matando a muchísima gente. El director de carrera del GP de la montaña, así le decían al circuito de Montjuic en España, decidió que nunca más iba a organizar carreras en ese circuito, y así termina de forma trágica lo que fue uno de los circuitos en España que era muy tradicional. Le preguntaba la semana pasada si ustedes sabían cuáles eran los 3 pilotos, en realidad son unos cuantos, que han sumado muchísimos puntos sin haber ganado nunca un gran premio. Y les decía, por ejemplo, voy a empezar del número 6, que es Daniil Kvyat, que sumó 202 puntos en la categoría máxima del automovilismo sin haber podido ganar una carrera. Más adelante está Nick Heidfeld, el alemán, que sumó 259 puntos, tuvo solamente un podio en su carrera. Y después aparece, por ejemplo, Alex Albon, quien corre hoy para Williams, 260 puntos de que corre en la Fórmula 1 sin poder ganar. Y acá están los 3 que les decía, 2 en actividad y 1 que ya no corre en la Fórmula 1. Y hay que hablar, por ejemplo, de Lance Stroll. Tiene 302 puntos el piloto canadiense, pero no ha podido llegar a la victoria. Veremos si el año que viene, o por lo menos ahora, lo que les contaba de Aston Martin lo puede hacer. Romain Grosjean es el segundo, 391 puntos, un hombre que ya no corre en Fórmula 1 ni creo que vuelva, que corrió para Haas y tuvo ese accidente tremendo hace algunos años en Sakir. 391 puntos, les decía, y el que más puntos ha sumado durante su carrera, pero que no ha conocido la victoria, hablamos de Nico Hülkenberg, 577 puntos, una enormidad para el piloto. Hoy le saldría para salir campeón del mundo por muchos puntos. Nico Hülkenberg, que hoy corre para lo que será Audi el año que viene, que sigue siendo Kick Sauber, ha obtenido el mayor puntaje sin haber podido salir ganador en alguna de las carreras. Bueno, quedará lo de Helmut Marko, se los contaré mañana en el video de mañana. Pero hay que hablar un poco de Carlos Sainz. Así como les contaba y como contaban algunos expilotos que hoy están en la cuestión periodística en la Fórmula 1, que cabía la posibilidad de que ante las dificultades que está sufriendo Lewis Hamilton manejando la Ferrari luego de bajarse después de 12 años corriendo en Mercedes, las mismas dificultades que tiene Lewis Hamilton las tiene en estos momentos Carlitos Sainz en el Williams. Saben ustedes, se baja de Ferrari, y subirse a un auto nuevo tiene sus grandes diferencias. Y Carlos Sainz lo que dice es, mientras uno puede pensar lo que está haciendo, está todo bien, porque uno va acordándose las cosas que le dicen en el equipo, cómo se maneja, en qué momento hay que frenar, en qué momento hay que soltar el freno, en qué momento hay que hacer los cambios para arriba y para abajo, dónde poner la tracción en el piso. Todo eso, mientras uno va despacio, lo puede hacer. El problema es que cuando uno está en clasificación, por ejemplo, o en la carrera donde tiene que sacar el 110%, es donde la memoria muscular empieza a tomar partido y el control. Entonces dice, yo empiezo a hacer cosas que hacía con la Ferrari que fundamentalmente en este auto no funcionan. No solamente es el chasis, no solamente es la parte aerodinámica, sino muchísimas veces el motor. Cómo el equipo hace que el motor funcione de una determinada manera, cómo se administra la potencia del auto y, como les decía, los cambios hacia arriba, hacia abajo y sobre todo el tema del freno, que parece ser un tema fundamental. No solamente lo que está diciendo Lewis Hamilton con el tema del freno motor, eso que el motor te ayuda a frenar el auto en las curvas y te facilita, con lo cual la presión sobre el pedal de freno no es tanta. Bueno, lo mismo le está sucediendo a Carlitos Sainz, y dice que le va a tomar por lo menos medio año poder acostumbrarse full a esto, y hay que algunas cosas hay que desaprenderlas para que justamente se pueda hacer de la mejor manera posible. Si les gusta el contenido, dejen likes, compartan este video, por supuesto suscríbanse a Geek Sobre Ruedas. La semana tenemos muchísima información. Hoy a la noche tenemos el podcast de los lunes. Jueves estaremos con la previa del Gran Premio, luego viernes y sábado pruebas libres. Recuerden que tenemos sprint este fin de semana en Miami, sábado clasificación y el domingo la carrera, que será aproximadamente a las 2 de la tarde hora de México, 3 de Estados Unidos, para esta carrera de Miami, que traerá muchísimas novedades también, con algunos autos que empiezan a traer novedades y updates para sus autos. Les mando un abrazo y seguimos hablando mañana.